Bienvenidos a otro programa de Hablando con Charito. Hoy voy a conversar con Gabriela Cari de Arga Intercultural, una consultora de idiomas. Bienvenida, Gaby. Hola Yarito, ¿cómo estás? Muy bien, un placer de tenerte acá, precisamente porque vamos a conversar de una herramienta muy valiosa para emprendedores. Ese inglés que debemos aprender, que debemos conocer incluso en el área laboral, para comunicarnos mejor con nuestros clientes, captar nuevos prospectos y, bueno, aprender a comunicar nuestras ideas en un segundo idioma. Ujú. Sí, Cuéntanos. exacto. La idea es pensar, ¿no es cierto?, en estas situaciones a las que los emprendedores nos vemos enfrentados. Yo soy emprendedora, entonces conozco eh, cuáles son nuestras necesidades en este estilo de vida que es bastante particular. Y muchos de nosotros como emprendedores tenemos que apuntar a nuevos mercados por el tipo de producto o servicio que ofrecemos, y muchas veces no tenemos las herramientas idiomáticas para poder hacerlo, no sabemos cómo hacerlo en otro idioma. Exactamente. Y por ello me gustó mucho esto de lo que hablábamos y me tomo la libertad para leerlo acerca del curso que tienen, curso de inglés para emprendedores específicamente. Y tiene una sección, la primera de ellas, cómo elaborar un pitch exitoso, o sea, cómo vamos a mostrar lo que somos, qué nos diferencia del resto y cómo lo vamos a hacer. Tenemos aquí también términos de emprendedores que debes conocer en inglés, obviamente, cómo romper el hielo en inglés y cómo vincular esto con nuestros clientes y hacer ya finalmente la negociación. Vamos a pasearnos por cada una de estas secciones, Gaby, y bueno, te dejo para que nos expliques. Sí, bueno, la primera es el tema del pitch, que viene de Pitch Elevator, que hace referencia a cuando nos vemos en una situación, en un ascensor, y nos encontramos con alguien con quien queremos hablar. Puede ser un inversor, un potencial cliente, y tenemos como oportunidad ese instante solamente para lograr algo con esa persona, ya sea una entrevista o depende del objetivo. Entonces muchas veces va a ser poco tiempo, 40 segundos, un minuto, dependiendo de la cantidad de pisos que tenemos que recorrer. Entonces es llevar esa instancia, imaginándonos que estamos en un ascensor, de pensar en esta oportunidad, ya sea en una reunión o en algún otro espacio, en donde es la primera oportunidad para poder expresar lo que necesitamos con esa persona. Y muchas veces no tenemos más de una oportunidad, es esa la oportunidad. Quizás se enfrenta en otra instancia, nos enfrentamos en otra instancia con esa persona, pero ya si desperdiciamos esa primera oportunidad, es muy difícil luego retomar el camino, ¿no es cierto?, para que nos vuelva a escuchar o nos vuelva a prestar atención si no podemos hacer algo efectivo en la primera instancia. La primera impresión es lo que cuenta y dura muy poquito y a lo mejor es la única que vamos a tener y hay que aprovecharla al máximo. ¿Cómo la Exacto. aprovechamos? Claro, entonces es muy importante que practiquemos esta instancia a través de ciertas técnicas, herramientas, que si imaginas, te imaginas si en otro idioma es aún más difícil. Ya nos cuesta a veces expresarlo en nuestro idioma y tenemos que saber transmitirlo en otro idioma para que la otra persona se vea interesada en lo que nosotros tenemos para ofrecerle. Y hay muchos aspectos a tener en cuenta, hay que saber de que esa persona es de otro país, tiene otra forma de hacer negocios, por eso otro de los ejes es negociación. ¿Cómo negociamos después con esa persona? La primera instancia es la del pitch, nuestro primer acercamiento con esta persona a la que queremos llegar. O sea, el inversor, el cliente, después va a variar en cada caso. Entonces, no es solamente prepararnos en el pitch, que es muy importante, sino saber luego negociar, porque es algo que lleva mucho tiempo después, poder vincularnos, generar una red de vínculos, no contactos, sino una red de vínculos, porque el contacto es el que yo tengo en mi agenda, y si yo no genero una interacción con esos contactos, difícilmente voy a poder lograr mi objetivo. Entonces, ¿cómo genero esa red de vínculos para poder cumplir mi objetivo de conseguir inversores, clientes,
etcétera, alianzas, todo lo que yo necesite para llevar a cabo mi emprendimiento. En términos prácticos, ¿cómo construyo ese pitch? Ese qué soy, cómo me diferencio y cómo lo voy a comunicar. Bien, aquí hay que hacer un autoconocimiento del emprendimiento muy importante. Nosotros acompañamos a los emprendedores, pero hay un rol clave del mismo emprendedor que necesita descubrir en qué puede aportar a la sociedad o a un público específico, un segmento en específico. Entonces, es muy importante que el emprendedor tenga en claro cuáles son sus recursos clave, sus actividades clave, es decir, un Canva, un modelo Canva o alguno similar, un modelo de negocio que siempre va a ir cambiando, pero hay cosas que tienen que estar bien definidas, hay objetivos que tienen que estar bien claros. Entonces, primero hay que poder establecer de manera concreta hacia dónde quiero apuntar, cuáles son esos objetivos. Y de ahí va a ser la manera en que elaboro el pitch, ¿no es cierto? ¿En qué me diferencio yo de la competencia? ¿Qué agregado de valor te puedo aportar a ti? ¿Por qué un inversor debería poner dinero? Porque no es que así pone porque es divertido o porque es interesante, no, ¿no es cierto? Está apostando el inversor en nuestro emprendimiento y en una situación como ahora, las inversiones están bastante complejas, ¿no es cierto?, debido al coronavirus, y siempre va a haber alguna situación que nos pueda afectar, entonces tenemos que ir un poco más allá y decir, sobre todo en esta instancia en donde estamos pasando por algo difícil, ¿por qué tienes que tú confiar? Esa es una palabra clave, el inversor tiene que confiar en nuestro proyecto, en nuestro equipo. Muchas veces los inversores se fijan en el equipo de trabajo. No necesariamente tiene que ser una idea o un proyecto súper definido y demás, porque hay muchas cosas que van a ir cambiando, pero ¿cómo voy a actuar yo frente a imprevistos, por ejemplo? Porque de hecho, la idea en sí la puede tener cualquiera, pero es cómo la quiero ejecutar yo, si tengo algo que valide o que respalde mi producto o servicio, o en qué etapa estoy. Tenemos que ser muy conscientes de qué etapa estamos, porque hay distintos tipos de inversores para distintas etapas. Entonces, por Correcto. eso digo que no necesariamente tiene que estar hiper definido, porque muchas veces lo que se busca es una idea que se está implementando y que hay un equipo de trabajo proactivo, resiliente. Muchas veces la gente se fija qué personas hay detrás. Ya no es como antes que pensábamos en la marca así como un fantasma que no sabíamos quiénes eran las personas que llevaban adelante la Coca-Cola, por ejemplo. Ahora tenemos que pensar que hay un equipo de personas, de seres humanos, que tienen un objetivo, un sueño, algo que desean cambiar en el mundo, y de ahí es donde se genera una comunidad que apuesta y que confía en ese emprendimiento, en ese producto o en ese servicio. De acuerdo. Entonces ya puede ser un inversor, un cliente, una audiencia que le da apoyo al emprendimiento y apuesta y confía, creo que esa es una palabra clave, en lo que nosotros hacemos como emprendimiento. Ya, de acuerdo. En este caso, tú estás tú eres argentina y estás en Chile. Sí, Este curso lo podemos desarrollar a distancia o de manera online. sí, sí, más, sobre todo ahora en esta situación, es súper importante que podamos contar con esta herramienta online. Nosotros hace bastante tiempo que trabajamos online y ahora vemos que se ha vuelto más frecuente que antes. Y la idea es trabajar con los miembros del equipo, sobre todo los que toman decisiones, pueden ser una o dos personas o más, pero es importante que cada miembro del equipo esté involucrado en este proyecto, porque como digo, el trabajo en equipo es un factor muy importante que se tiene en cuenta en los emprendimientos, sobre Ok, todo cuando hay distintas instancias a los que nos tenemos que enfrentar como emprendedores, dificultades, y es el equipo el que saca adelante el proyecto. por ejemplo, tengo mi emprendimiento, te contacto a ti, Gaby, necesito a tomar el curso porque quiero comunicarme en inglés tal vez con un posible cliente. ¿Cómo es la metodología? ¿Cómo lo hacemos?
yo te mando lo que quiero, tú me organizas el material, lo construimos juntos, mandamos ese material al posible cliente. ¿Cómo es la dinámica de trabajo junto a Arga? En el caso de la elaboración del pitch es en conjunto, nosotros los guiamos a los emprendedores. En el caso de conocer el emprendimiento, siempre va a ser el emprendedor el que sepa más sobre su emprendimiento, pero nosotros podemos ayudar con las herramientas y tips para poder presentar el pitch frente a un inversor, por ejemplo. Entonces, la instancia del pitch es bastante corta, como decía, de 40 segundos, un minuto puede ser, y también hay que anticiparse a posibles preguntas que nos puedan hacer después del pitch, según el interés que surja de eso. Entonces hay que estar preparado y tener varios planes bajo la manga, ¿no es cierto?, para anticiparnos a lo que nos puedan consultar. Eso también es muy importante. Hay que tener en cuenta varias cosas, no solo qué digo, sino cómo lo digo, qué tono transmito y qué quiero comunicar. Cuáles son los valores que yo quiero comunicar del emprendimiento, y no es solamente el producto o el servicio en sí que yo ofrezco, sino qué transmite mi emprendimiento, mi empresa, con lo que yo hago, qué objetivo quiero cumplir en este mundo. Ya, entonces esto es una preparación en conjunto en cuanto al speech, ya al pitch, y ya luego cuando tengo ya claro lo que voy a comunicar, me imagino vienen unos ensayos de la persona y practicando el inglés ante ustedes, mejorando pronunciación, mejorando posibles respuestas ante posibles escenarios, y ya luego viene la comunicación del emprendedor con su cliente. Claro, con el cliente o con el inversor, dependiendo a qué objetivo quiero Claro. llegar, ¿no es cierto? Pero vamos viendo según el nivel que tú tienes de inglés, vamos trabajando sobre lo que más necesites reforzar. Pero hay que tener muy en cuenta que del otro lado hay personas que no están solamente viendo tu nivel de inglés, sino qué estás transmitiendo con eso. Entonces, hacemos la instancia que es del jurado, digamos, con los sombreros, que es típico de esto del pitch, que son distintas personas con diferentes roles, cliente, inversor y demás, que te van a dar un feedback después de que tú haces el pitch. Entonces eso te va a preparar también para saber qué aspectos hay que mejorar en el pitch real que tú luego vas a tener con el inversor, cliente, etcétera. De acuerdo. ¿Y lo hacen a través de videos? Claro, la idea es que tú también vayas viendo cuál es tu progreso, como vamos grabando estas instancias, tú vas a poder decir, ay, mira, yo hacía esto en la primera vez y mira ahora cómo mejoré. Pude obtener esto que quería alcanzar, que me costaba tanto, no lograba transmitir esta parte de la idea y ahora sí. Entonces ahí vamos trabajando sobre esas cuestiones puntuales que cada uno va a tener que mejorar. Es como un diagnóstico que hacemos al principio, ¿no es cierto?, para ver en qué podemos ayudarte, y de a poco vamos logrando esos objetivos de mejora. Ya. ¿Y qué tiempo dura el curso, las sesiones de preparación de este emprendedor? Bueno, eso se determina un poco en el diagnóstico, dependiendo cuánto hay que trabajar. Pueden ser entre 1 y 4 sesiones, como también puede llevar 3 meses en los casos en los que no saben por dónde partir, por ejemplo. En algún caso que ya están más aceitados, que tienen más nociones, entre 1 y 4 sesiones. Pero para alguien que quizás no conoce tanto sobre el tema puede llevar un poco más de tiempo. Quizás necesitan solamente cubrir el aspecto del pitch, otros necesitan trabajar sobre vinculación, negociación. Quizás hay algunos que no saben, no conocen ningún tipo de terminología que se usa en el emprendedorismo, que en general se usa en inglés, ya sea que estamos en Argentina, Chile o en Estados Unidos. Muchos usamos palabras en inglés o adaptadas del inglés, y eso lleva todo un trasfondo, un concepto que hay detrás, que necesitamos saber, porque no es solamente saber la palabra, sino qué implica. Un crowdfunding, por ejemplo. Exacto. Necesitamos saber qué es. Entonces hay gente que ya lo conoce y eso no necesitas aprenderlo, y hay otros que no saben nada y están muy ajenos, entonces tenemos que sumergirlos en el mundo del emprendedorismo también.
Claro, hay términos relacionados al emprendimiento como tal que son técnicos y uno debe conocer para, bueno, enfrentarse a lo que va a ser la comunicación real ya de cara al cliente. Exacto. Además del acompañamiento que hacen en la preparación, ya luego cuando el emprendedor se enfrenta a comunicarse con su cliente, hay un acompañamiento posterior. Mira, me dijeron esto, Gabriela, no sé cómo abordarlo, quedamos en planificar una segunda reunión. Ustedes le hacen un acompañamiento aunque ya haya terminado el curso. No, seguro, porque esto es todo un proceso. A veces nos puede tocar que nos dan otra oportunidad o a veces que tenemos que tocar otras puertas. Entonces hay que ajustar lo que hemos dicho con este inversor, por ejemplo, y ver qué sucedió ahí para poder ir a otro inversor o quizás no es el momento indicado y tenemos que ir más adelante porque nos dan un feedback y dicen, no, bueno, este no es el momento, pero más adelante y hay que prepararnos para más adelante. Sí, se puede continuar dependiendo de cuál es el feedback en esa instancia. De acuerdo. Y en tu experiencia en la formación de emprendedores, ¿qué te has encontrado a lo largo de esta metodología de trabajo, Gabriela? Yo diría que uno tiene que confiar en su emprendimiento, uno tiene que confiar en lo que hace, porque si no confiamos nosotros en lo que hacemos, en lo que ofrecemos, no podemos pretender que un cliente o un inversor confíe. Primero tenemos que trabajar sobre este autoconocimiento que te mencionaba y confiar. O sea, no estoy diciendo que si yo no tengo nada para ofrecer, diga, sí, confío en mí porque sí. No, si yo tengo algo que agrega valor, que aporta valor a alguien, tengo que confiar en eso. Si realmente lo tengo, si no lo tengo, no. Pero si yo tengo algo que aporta valor, tengo que confiar en mí mismo. Tengo que animarme, con miedo, hacerlo con miedo, porque justamente a veces las personas en sí no hacemos ciertas cosas por miedo a. Y los que se animan no es porque no tengan miedo, es porque lo hacen a pesar de el miedo, o con miedo y todo, por decirlo. El miedo o nos paraliza o nos impulsa. Y Exacto. justo te preguntaba eso porque entiendo que el idioma a veces puede ser una Sí. barrera para intentar en nuevos mercados, para incursionar en nuevos mercados. Y me imagino que en tu experiencia habrás encontrado muchos emprendedores que dicen, bueno, no manejo bien el inglés, no puedo apuntar a ese mercado. Y ya con este curso específico para emprendedores, específicos de negocio, ni siquiera el idioma es una barrera. No, al contrario, la idea es que sea un puente para poder alcanzar nuevos mercados, para ir un poco más allá, para no limitarnos a tener que buscar clientes o inversores solamente en países de habla hispana, sino en países de habla inglesa también, o países en los que se usa la habla inglesa. Porque ahora, sobre todo, si estamos en una instancia en donde considero que lo global se va a expandir aún más, creo que podemos apuntar a clientes o inversores de todos lados. Tenemos que aumentar las chances de poder ofrecer nuestro producto o servicio, ya que vamos a pasar por un periodo bastante complejo a nivel mundial. Entonces tenemos que pensar en otras alternativas y si nos limitamos solamente al habla hispana, es más complejo. Es más complejo. ¿Cómo hace un emprendedor para llegar a ti, Gabriela, para llegar a Arga Intercultural y poder iniciar este entrenamiento en idioma para comunicarse con sus clientes? Pueden contactarnos a través de la página arga.com.ar. Arga es Argentina Gabriela, así simple, Muy del bien. país de donde soy y mi nombre. Obviamente hay más personas en el equipo, pero yo soy la directora, la persona que lidera el proyecto, pero por eso hemos planteado Argentina Gabriela, pero no es porque sea yo sola. Realmente trabajamos en equipo, pero hacía falta algo simple y concreto, digamos, Argentina Gabriela, para asociarlo, y es arga.com.ar la página. Por ahí pueden contactarnos y van a tener los otros medios de contacto por esa vía, el WhatsApp, estamos también en Facebook, en Instagram, por el medio que les quede más cómodo.